Bacilos entéricos gram negativos. Esta familia de bacterias presentes en el intestino específicamente, y tenemos dos grupos de bacterias, unas que son patógenas y otras que son no patógenas. Y mencionamos bacilos porque son bacilos gram negativos, las enterobacterias. Aquí mencionamos que estas bacterias presentes tanto en los humanos como en los animales, entonces aquí los animales están implicados de poder transmitir mediante sus heces fecales y contaminar los alimentos y transmitir a los seres humanos. Ingresan al ciclo de vida. Tenemos bacterias que son aerobias, anaerobias y que presentan motilidad. Aerobia se refiere que muchas de estas bacterias requieren de oxígeno para poder multiplicarse y también existen bacterias en este grupo de enterobacterias que son anaerobias. Anaerobia se refiere a que no requieren oxígeno para su multiplicación. Y además que presentan motilidad, es decir, que presenta flagelos, y estos flagelos son órganos de locomoción que permiten la movilidad de la bacteria. Tenemos una clasificación de las bacterias presentes en el intestino, que son los bacilos gram negativos. Tenemos a la salmonella y a la shigella, y mencionamos acá estas bacterias que son patógenas, causantes de enterocolitis, ¿no? De infecciones a nivel del intestino. También la tenemos a la Escherichia coli, que es una bacteria microbiota endógena, es decir, de flora normal, que está presente siempre, pero cuando hay una inmunodepresión, es decir, bajan las defensas, esta bacteria empieza a multiplicarse y causar también diarrea. Tenemos al Protoenterobacter, Klebsiella, Morganella, Providencia, Citrobacter y Serratia. Estas bacterias son de microbiota endógena que no causan infección a nivel del intestino, pero que si estas bacterias que son de microbiota endógena, bacterias de flora normal, salen de este sitio anatómico del intestino y llegan a otro sitio anatómico, entonces se convierten en patógenas oportunistas, causantes de enfermedades e infecciones en otro sitio. Puede ser a nivel de la mucosa del ojo, puede ser en el aparato genital, en especial a nivel del aparato urinario. Entonces son causantes de infección urinaria. Hablando acerca de la patogenia. Cuando mencionamos patogenia, indicamos qué células son dañadas por estas bacterias. Entonces, cuando la Escherichia coli llega al aparato urinario, entonces causa la patología de infección urinaria y a este nivel daña las células de la mucosa. También la Escherichia coli puede causar diarrea, entonces las células del intestino también son dañadas. Bien, la Escherichia coli presenta 4 importantes patologías. Estamos observando como infecciones urinarias, también enfermedades diarreicas. Septicemia. La septicemia es una infección generalizada de todos los órganos. Cuando la bacteria ingresó al intestino y el paciente está inmunodeprimido, a través del intestino puede llegar hasta el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se disemina por todos los órganos y causa septicemia. También esta bacteria puede llegar hasta las meninges, que son las capas que recubren el cerebro, y causar lo que sería la meningitis. Vamos a hablar acerca de las infecciones del aparato urinario. Se observa que esta bacteria, la Escherichia coli, causa un 90% de las infecciones urinarias. Otras bacterias también son causantes de infección urinaria, pero se ha observado que la Escherichia coli es
la más prevalente, ya que esta bacteria causa infecciones urinarias a mujeres adultas y también a niñas y también a jóvenes. Los síntomas y signos consisten en colaquiura, disuria, hematuria, piuria, tiene dolor en la fosa renal, presenta fiebre y ninguno de estos síntomas o signos es específico de la infección por Escherichia coli. La infección del sistema urinario puede ocasionar bacteriemia. Entonces, a partir del aparato urinario, además puede la bacteria llegar al torrente sanguíneo y va a ocasionar lo que se denomina bacteriemia. Y si el paciente no recibe tratamiento, podría pasar a una complicación más grave, que sería la septicemia, que es ya una infección generalizada. La mayor parte de las infecciones urinarias que afectan a la vejiga y también al riñón de un hospedador sano son causadas por un pequeño número de tipo de antígeno O. Este antígeno O presente a nivel de la membrana celular de la bacteria, que se ha elaborado específicamente como factor de virulencia que va a facilitar la colonización, es decir, la multiplicación de las infecciones urinarias. Esta bacteria, la Escherichia coli, también se clasifica y tenemos a la Escherichia coli enteropatógena, enterotoxígena, enterohemorrágica, enteroinvasiva y la enteroagregativa, todas causantes de infecciones diarreicas. Este Escherichia coli puede producir diarreas y es muy frecuente en todo el mundo. Se clasifica con base en sus características y propiedades de virulencia. Esta es la clasificación de la Escherichia coli. Hablamos acerca de la Escherichia coli enteropatógena, causante de diarreas en lactantes, en niños muy pequeños que están en guarderías. Y mencionamos las guarderías porque es un foco de infección. Si un niño está infectado con esta bacteria, entonces puede transmitir tranquilamente a los demás. No se olviden que la bacteria sale por materia fecal y es importante el lavado de manos. Y esto se observa con mayor prevalencia en países en desarrollo. Una vez que la bacteria ingresa vía oral por alimentos contaminados con esta bacteria, se adhiere esta bacteria a las células de la mucosa del intestino. Y es ahí donde causa muerte celular, hay un daño a nivel de las células de la mucosa y por lo tanto hay pérdida de las microvellosidades. Y como consecuencia se da lo que es la diarrea. Tenemos a la Escherichia coli enteropatógena, también ingresa vía oral, llega hasta el intestino a nivel de las células de la mucosa, provoca lo que es la diarrea. Esta diarrea puede ser autolimitada. Esto significa que dependiendo al sistema inmunitario del paciente, puede terminar en 3 hasta 4 días sin medicamentos, sin antimicrobiano. A eso se refiere autolimitada. Eso sí, bastante líquido para no deshidratarse, porque al perder bastante líquido con la diarrea empieza el paciente a deshidratarse. Pero en este caso estamos hablando que la Escherichia coli enteropatógena podría causar una infección autolimitada. Esta diarrea podría ser crónica, ya que puede aparecer, desaparecer y otra vez cada que su sistema inmunológico pueda bajar. ¿Existe tratamiento? Sí, para eliminar a la Escherichia coli, que son los antibióticos.
que esto puede tener como resultado acortar la duración de la diarrea. La Escherichia coli enterotoxígena también causa diarrea, la llamada diarrea del viajero. Se refiere a que las personas extranjeras que llegan a una región donde es muy común la presencia de la Escherichia coli, esa persona inmediatamente sufre la diarrea del viajero. En lactantes también se puede observar bastante esta diarrea y obviamente en países en desarrollo. Es importante la higiene. Hay sitios donde la gente no tiene una buena letrina, donde eliminar su materia fecal, entonces esto empieza a contaminar, las moscas llevan a los alimentos las bacterias y empieza, ¿no? Una vez ingresa esta bacteria vía oral, llega hasta el intestino y se adhiere a las células de la mucosa del intestino. Y es ahí donde esta bacteria empieza a producir su exotoxina. Entonces la exotoxina está presente en la membrana celular de la bacteria y esta exotoxina es la que va a producir una necrosis de ese tejido. Al penetrar a las células de la mucosis, causará la muerte celular de las células mucosas del intestino. Por lo tanto, causando una diarrea. También el que la bacteria pueda producir esa exotoxina y además ingresar a las células de la mucosa, producirá la hipersecreción que se observa en diarrea. Y para esto el paciente necesita el consumo de bastante agua, necesita hidratarse, necesita cloruros para que se pueda absorber lo que es el sodio. En la luz intestinal se distiende con el líquido y sobreviene un aumento de peristalsis, es decir, un mecanismo de defensa del intestino trata de eliminar a la bacteria, pero esto es como, como para eliminar también bastante materia fecal. Entonces ese peristaltismo se refiere al movimiento intestinal con el fin de evacuar materia fecal y también a la bacteria, y por lo tanto esto también va a causar mucho dolor. Y podríamos ver una gran cantidad de pérdida de líquido por causa de la diarrea, más si esto dura bastante tiempo. Entonces, como prevención, ¿qué se debe realizar? Evitar alimentos potencialmente contaminados. En caso de la profilaxis, es decir, la administración de antimicrobianos no es necesario. Se refiere a que pueden haber personas extranjeras que llegan a una región donde hay alta prevalencia de la Escherichia coli y ya ellos estarían consumiendo antibióticos como defensa, pero esto lo que puede tener una consecuencia de causar resistencia a la bacteria. Entonces no se recomienda la profilaxis. Es decir, prevención con antibiótico, no. Una vez que la persona está infectada y sufre la patología, el tratamiento con antibióticos es lo mejor. Esto va a acortar la duración de la diarrea. Tenemos a la Escherichia coli enterohemorrágica. Y como su nombre indica, esta bacteria causará diarrea con sangre, una diarrea mocosanguinolenta. Esto debido a que es una bacteria productora de toxina, denominada la verotoxina. Entonces, una vez que la bacteria ingresa también por alimentos contaminados, ingresa hasta el intestino, llega hasta las células mucoides
a las microvellosidades del intestino y es donde se une a estas células, ingresa, causa muerte celular y como consecuencia causa una colitis hemorrágica. ¿Puede el paciente complicarse con el síndrome urémico hemolítico? Esto puede producir una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, la Escherichia coli, cuando ingresa a las células, también podría ingresar al torrente sanguíneo y el paciente complicarse. Y causar también anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia, es decir, y ocasiona daño celular en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la presencia de la Escherichia coli enterohemorrágica? Ya que esta bacteria ingresa vía oral por alimentos contaminados, entonces se debe cocer muy bien los alimentos. También se debe lavar las frutas y las verduras con bastante agua y con antimicrobianos, como por ejemplo hipoclorito de sodio. También se puede utilizar ácido acético, que es el vinagre. Se debe enjuagar con bastante agua y mejor si se puede cocer, pero ustedes saben que las frutas y las verduras es difícil, mucho más la lechuga, entonces se debe tener un buen lavado esas verduras antes de consumirlas. Tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva. Es otra bacteria causante de diarreas. De la misma forma ingresa hasta las células epiteliales del intestino y causa diarrea con moco y sangre. Puede causar diarrea aguda y crónica. Cuando mencionamos una diarrea aguda, estamos mencionando que la diarrea no dura muchos días, pero puede causar diarrea crónica, la cual puede durar más de una semana y hasta meses, más de 14 días. De la misma forma como esta bacteria ingresa vía oral por alimentos contaminados, entonces se puede prevenir al consumir alimentos bien lavados y bien cocidos. Hemos hablado de esta bacteria, la Escherichia coli, que es una bacteria esta bacteria, la Escherichia coli, causa, dijimos, infecciones urinarias, también causa diarreas, y vemos una tercera patología, que es la septicemia. Cuando el paciente está inmunodeprimido, la Escherichia coli puede ingresar hasta el torrente sanguíneo. Y además, estando en el torrente sanguíneo, esta bacteria podría llegar a diferentes órganos. Puede llegar al hígado, a los pulmones, al riñón. Entonces, puede llegar también hasta las meninges que recubren el encéfalo. Entonces, una vez en el torrente sanguíneo, se va diseminando por diferentes órganos. A esto se refiere septicemia. Entonces, ¿qué es la septicemia? Es una infección generalizada de todos los órganos por una bacteria. En este caso, por la Escherichia coli. Una cuarta patología causada por la Escherichia coli es la meningitis. Cuando las bacterias logran ingresar hasta el líquido cefalorraquídeo y llegar hasta las membranas dura madre, pía madre que recubren el encéfalo, el cerebro, estamos hablando de una meningitis. La Escherichia coli puede causar meningitis y otras bacterias también. También podemos mencionar a los Streptococcus agalactiae,
que también puede causar meningitis. Se observa bastante en lactantes debido a que los lactantes son huéspedes inmunodeficientes con baja inmunidad, por lo tanto la bacteria aprovecha para poder causar meningitis. Hemos hablado hasta ahí sobre la Escherichia coli. Como mencionamos en un principio, las enterobacterias presentan una gran familia de bacterias, de bacilos gram negativos, y hablamos acá de la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria de microbiota endógena, pero si sale del sitio anatómico del intestino y llega hasta los pulmones, causará la patología de neumonía. También encontramos esta bacteria en el aparato respiratorio superior, es decir, en la faringe, y desde ahí podría ingresar hasta los pulmones y causar neumonía. Y esto a la vez se puede complicar y puede causar una condensación necrosante hemorrágica extensa en el pulmón. Este tejido las células del tejido del pulmón son atacadas por la Klebsiella pneumoniae y causaría necrosis. Entonces, esto es muerte de tejido. También Klebsiella pneumoniae puede causar otra patología, que sería la infección urinaria, ya que esta bacteria está presente en el intestino y sale por materia fecal, y por arrastre podría llegar hasta las vías urinarias y causar infección urinaria. También puede ingresar al torrente sanguíneo y causar bacteremia. También esta bacteremia se puede dar a partir de lesiones focales en pacientes debilitados, es decir, aquellos pacientes que sufrieron una cirugía y a partir de esta puerta de entrada ingresa hasta el torrente sanguíneo esta bacteria. Tenemos otra Enterobacter aerogenes. De la misma forma, está presente como microbiota normal en el intestino y sale por materia fecal. Puede diseminarse y llegar hasta las vías urinarias causando infección urinaria y asimismo también puede causar sepsis. La Serratia es otro bacilo gram negativo, es una enterobacteria que puede ser causante de neumonía, un problema a nivel de los pulmones, bacteremia presente en el torrente sanguíneo, endocarditis causando daño a nivel del tejido del endocardio o corazón y también infección urinaria. Protus mirabilis causa neumonía, bacteremia, endocarditis, infecciones urinarias. Presenta una motilidad ya que presenta el órgano locomotor que son sus flagelos. Y así puede llegar hasta el aparato urinario y causar también infección urinaria. Providencia es otra bacteria que sale por materia fecal y causa infección urinaria. Se observa que es resistente a la terapia microbiana, ya que esto significa que existen antibióticos que no la pueden eliminar. Entonces hay una alta resistencia. Citrobacter también causa infección urinaria, septicemia. Para poder identificar a este grupo de bacterias en el laboratorio, requerimos muestras para analizar. Si el paciente está con infección urinaria, la muestra elegida será la orina. La orina llega al laboratorio y se realiza la prueba de diagnóstico de laboratorio, que sería cultivo. En el tratamiento indicamos antibacterianos que eliminan a las bacterias. Acá mencionamos algunas, pero hay muchas más. Existen muchos más antibióticos para eliminar a los bacilos gram negativos. La Escherichia coli se transmite por heces fecales
lo que puede causar infecciones urinarias. Se observa que esta bacteria es nosocomial, es decir, está presente en los hospitales y es una bacteria que causa infecciones a pacientes inmunodeprimidos. Por lo tanto, es oportunista. ¿Cómo prevenir si las bacterias están en los hospitales? Es importante la esterilización de todos los instrumentos. Es importante la bioseguridad, tanto protección para el profesional como para los pacientes. Es importante la terapéutica antimicrobiana. También el lavado de manos, la asepsia, la desinfección, las precauciones con los drenajes que se utilizan en el aparato urinario. La sonda Foley, el manipular estas sondas, se debe tener mucho cuidado. Se debe trabajar en completa esterilidad. Hasta acá terminamos con las bacterias de Escherichia coli y las de microbiota endógena. Entonces empezaremos con otra bacteria más que es Enterobacteria Bacillus gram negativo, que es la Shigella. Causante de infecciones gastrointestinales, esta bacteria es patógena. Es una bacteria que causará daño a nivel del intestino, invadirá las células epiteliales del intestino, las células de defensa, que son los macrófagos, fagocitarán a esta bacteria y tratarán de inhibirla, pero esta bacteria es patógena. Entonces, causa infección a nivel intestino. A nivel del intestino puede entonces formar los microabscesos y causar la infección. Puede estar presente tanto en el intestino grueso como a nivel del ileón terminal. Hay necrosis de mucosa, presencia de úlceras, se observa sangrado y hay una formación de una pseudomembrana en la región donde se produce la necrosis. Consta de fibrinas, esa pseudomembrana y ese microabsceso. Si llevamos al microscopio, podemos observar leucocitos. Mencionamos que los macrófagos van y fagocitan a las bacterias, entonces observamos leucocitos, la mucosa necrosada y obviamente la bacteria. Cuando el proceso sucede, el tejido empieza a cicatrizar formando tejido de granulación que llena esas úlceras. Las manifestaciones clínicas, el observar cómo se ve el paciente, podemos observar dolor abdominal, fiebre, diarrea, una diarrea mucosanguinolenta. Esta bacteria es capaz de producir un antígeno denominado exotoxina, la cual actúa a nivel de las células mucoides del intestino delgado y causando la necrosis de este tejido. Antes de aparecer las manifestaciones clínicas, se observa un periodo de incubación de 1 a 2 días antes de las manifestaciones clínicas. ¿A qué se refiere el periodo de incubación? Es esa etapa en que le ingresa la bacteria al huésped y empiezan las manifestaciones clínicas. Entonces, en 2 días la bacteria se multiplica para luego causar datos clínicos. El paciente sufre lo que es pujo y tenesmo, dolor abdominal inferior, fiebre, diarrea mucosanguinolenta, aproximadamente 2 a 5 días. Causa deshidratación y esto se observa más en los niños pequeños, en los ancianos. Y algunos se convierten en portadores. ¿A qué se refiere portadores? Que son personas que no manifiestan la enfermedad, no tienen diarrea, no tienen fiebre, no tienen dolor, pero portan a la bacteria. Y entonces son portadores crónicos.
Se debe tener mucho cuidado, ya que estas personas si expenden alimentos y si no se lavan bien las manos, también están expendiendo la bacteria Shigella. En el laboratorio, las pruebas de diagnóstico requieren muestras de materia fecal para poder realizar la prueba de cultivo, también llamada coprocultivo. El examen microscópico para poder observar a la bacteria y los leucocitos presentes, también como los eritrocitos. Hay otras pruebas serológicas que tienen el objetivo de identificar anticuerpos. Tratamiento con antimicrobianos, como la ciprofloxacina, ampicilina, tetraciclina, trimmetoprim sulfametoxazol y cloranfenicol. ¿Cómo prevenir? Se transmiten por alimentos, entonces se deben lavar los alimentos, lavar las manos, evitar las moscas. Los niños, enseñar el buen lavado de las manos. El control sanitario es de suma importancia. Aislar a los pacientes, tener mucho cuidado con las excretas de estos pacientes porque tenemos ahí gran cantidad de bacterias. Detectar a aquellos portadores que son casos subclínicos e inmediatamente realizar un tratamiento con antibióticos para eliminar a la bacteria Shigella. Tenemos a la salmonela. La Salmonella typhi es una bacteria causante de la salmonelosis. En esta familia también tenemos a la Cholera suis, Paratyphi A y Paratyphi B. La salmonela también ingresa por vía oral, mediante alimentos contaminados, y produce 3 patologías importantes: fiebre entérica, bacteremia, enterocolitis. En el laboratorio, ¿cómo la podemos identificar a esta bacteria? Si sale por materia fecal, se puede realizar un coprocultivo. Pero como esta bacteria también puede ingresar al torrente sanguíneo, puede causar bacteremia. Entonces, podemos utilizar también la sangre para realizar cultivo, y esto se denomina hemocultivo. Se puede observar positivos cuando la prueba se realiza en la primera semana de la enfermedad. La bacteria también puede ingresar a las vías urinarias y causar infección urinaria. Y si realizamos un urocultivo, cultivo de orina, también podemos observar a partir de la segunda semana en estos pacientes. También podemos utilizar líquido drenado por el duodeno para cultivos. Otras pruebas que se pueden realizar aparte de los cultivos también son las pruebas en suero, para identificar los anticuerpos o también denominados serología. Tratamiento. En el tratamiento tenemos los antimicrobianos o los antibióticos, que son muchos. Acá mencionamos algunos como la ampicilina, trimmetoprim sulfametoxazol y la cefalosporina.